Mis niños, ¿cómo están? Yo muy feliz de reencontrarnos para seguir compartiendo experiencias. El día de hoy iniciaremos investigando sobre las plantas. Lee la siguiente situación. Durante su recorrido, Mariana observa una variedad de plantas y algunos animales. ¡Qué lindos! Ahí está Blanquita, ha tenido 3 perritos. ¡Cuántas palomas comiendo! Estas son las plantas que le gustan a mamá. Las llevaré a casa para darle una sorpresa. Al llegar a su casa, Mariana encuentra a sus hermanos jugando y piensa: voy a poner las plantas en esta caja y la esconderé en mi armario para entregarle a mi mamá mañana. Ahora, a jugar. Pasaron unos días cuando fue a buscar su rana de juguete. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Olvidé las plantas que le iba a regalar a mi mamá. Pensé que las plantas eran de adorno como mi juguete. ¿Qué encontró Mariana camino a casa? Sí, Mariana encontró perritos, palomas y plantas. ¿Qué pasó con Blanquita, la perrita? Bien, Blanquita tuvo 3 perritos. ¿Qué hacían las palomas? Así es, las palomas estaban comiendo. ¿Cómo eran las plantas que le gustan a su mamá? Sí, eran unas hermosas flores. Las plantas son adornos como la ranita de juguete de Mariana. ¿Por qué? Sí, son adornos, pero se diferencian porque son seres con vida y requieren mucho cuidado. ¿Qué crees que le ocurrió a las plantas que Mariana guardó en la caja? ¿Por qué? Así es, las plantas murieron porque no tuvieron luz. ¿Qué seres vivos observó Mariana en su recorrido? Bien, observó plantas y animales. Nos preguntamos, ¿las plantas son seres vivos? ¿Por qué? Piensa en cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con tu dedo cuál de estas acciones podrías considerar y anótalas. Podríamos observar las plantas, podríamos preguntar a los familiares, podríamos observar dibujos de plantas o buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. Ahora te invitamos a realizar las siguientes acciones para responder las preguntas iniciales. Ayuda a Mariana a clasificar lo que observó en su caminata y en casa e indica por qué los colocas allí. Completa y agrega en la tabla otros ejemplos. Lo que observó Mariana. Observó un perro. Muy bien, un perro es un ser con vida. Observó palomas, que también son seres con vida. Observó un árbol, que también son seres con vida. ¿Por qué son seres con vida? Porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. También ella observó un florero. ¿Un florero será un ser con vida? Así es un ser sin vida. Lo mismo que la ranita de juguete, la vereda y una caja. ¿Y por qué son seres sin vida? Porque no nacen, no crecen, no reproducen y no mueren. Ciclo de la vida de las ranas. Mariana piensa en su rana de juguete y recuerda que tiene un libro de animales que habla de esa especie. Una rana puede vivir entre los 6 y 7 años. 1. Las ranas nacen de huevos que son liberados en el agua por la rana hembra. 2. Luego de un tiempo nace el renacuajo que tiene cola y órganos especiales para respirar en el agua. 3. A los pocos días la cabeza del renacuajo se desarrolla y éste se alimenta constantemente. 4. Después de unas semanas se le acorta la cola y aparecen las patas. Finalmente, después de 3 meses, la rana ya es adulta y vive en la tierra. Entonces ya podrá reproducirse para iniciar nuevamente el ciclo de vida. Entonces, ¿la rana es un ser vivo? Sí, es un ser vivo, porque nace,
crece, se reproduce y muere. Pero la rana de juguete no lo es. Luego de ver que los animales son seres vivos, observaremos el ciclo de vida de las plantas. Para ello, leeremos de semilla a planta. Lee qué ocurre con la semilla que sembró Mariana. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar. Observamos la primera imagen. Cuando una semilla cae de una planta y llueve, o cuando la siembras una semilla en tierra fértil y la riegas con agua, ésta empieza a crecer. A la semilla le sale una pequeña raíz. Este es el primer brote de la planta. Luego crece un tallo y salen las primeras hojas. La planta toma la luz del sol, minerales del suelo y el agua, y el aire del ambiente para hacer su alimento y seguir creciendo. De algunas plantas saldrán flores y frutos, de los que surgirán las semillas que darán lugar a nuevas plantas, y así se inicia un nuevo ciclo de vida. Las plantas también pasan por cambios a lo largo de su vida. Algunas plantas viven poco tiempo, como los girasoles, que viven aproximadamente 6 meses. Otras viven varios años, como los pinos, que viven 200 años. ¿Dónde viven las plantas? Por lo general, las plantas viven en ambientes terrestres. Por ejemplo, el algarrobo crece en los desiertos del norte del país, el lichu en la puna, el cedro en bosques de cedro. Sin embargo, existen algunas plantas que viven en el agua dulce o salada, en la parte superficial de lagos, lagunas, ríos y mares. Por ejemplo, la totora, el junco y las lentejas de agua son plantas acuáticas. Observamos una planta terrestre como el algarrobo. Su nombre científico es Prosopis fallida. El algarrobo es un árbol de tronco grueso, con hojas muy pequeñas para no perder agua. Sus semillas permanecen en el suelo hasta que llega la lluvia y germina. Su uso: produce un fruto, la algarroba, que contiene gran cantidad de azúcares, proteínas y vitaminas. Con ella se prepara la algarrobina, que brinda mucha energía. Sus semillas sirven para la elaboración de café. Tenemos una planta acuática, la totora. Su nombre científico es Circus californicus. La totora es una hierba acuática que puede llegar a medir hasta 4 metros de altura. Casi la mitad está sumergida bajo el agua y la otra parte está por encima de la superficie. Posee un tallo liso, flexible y liviano. Su uso: la fibra de totora se utiliza para elaborar esteras, sillas, muebles, canastas, sombreros. También se usa para construir casas, como las viviendas en los Uros en el lago Titicaca en Puno, y embarcaciones, como los caballitos de totora en Huanchaco, Trujillo. Completa el esquema del ciclo de vida de una planta. ¿Qué cambios ocurren en la planta? Observamos primero la semilla. Allí nace una planta. Luego crece. Esta planta ya tuvo flores. Se reproduce, porque con ello va a formar nuevas plantitas. Y finalmente muere. ¿Qué partes de la planta comienzan a crecer? Escribe la secuencia ordenada en tu cuaderno u hoja de registro. Primero, ¿qué es lo que crece? Así es, primero crece la raíz, luego el tallo, las hojas y finalmente las flores. Ordena el ciclo de vida de la rana en tu cuaderno u hoja de registro. Recordemos, primero son los huevitos, muy bien. Luego
se va formando el renacuajo, donde le crece la cola, va formando la cabeza, tenemos a la rana, finalmente a una rana adulta. Es el momento de comparar el ciclo de vida de las plantas y de los animales. Para ello, completa la siguiente tabla. Aquí tenemos un cuadro comparativo. Las plantas nacen de semillas y los animales, como la rana, nacen de huevos. Las plantas crecen, le va saliendo la raíz y el tallo. En el caso de los animales, en el caso de la ranita, los renacuajos van desarrollándose hasta formar una rana adulta. Finalmente, las plantas se reproducen, tienen frutos o flores de donde saldrá una nueva planta y se formará de nuevo el ciclo. En el caso de los animales, la ranita tendrá huevitos para formar un nuevo ciclo. Al terminar todo este ciclo, las plantas mueren al igual que los animales. Las plantas producen su alimento y los animales se alimentan. Muy bien. ¿En qué se parece el ciclo de vida de las plantas al de los animales y en qué se diferencian? Así es, se parecen en que ambos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y se diferencian en que las plantas nacen de semillas y los animales no. Genial, ha llegado el momento de responder la pregunta inicial. Entonces, ¿las plantas son seres vivos? ¿Por qué? Así es, las plantas sí son seres vivos porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Compara esta respuesta con las respuestas iniciales que escribiste o dibujaste. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nueva información descubriste? ¿Podemos decir que las plantas son seres con vida? ¿Por qué? Explica con tus palabras. ¿Qué necesita la planta para germinar? Plantea 2 ejemplos de plantas terrestres y acuáticas. Luego reflexiona. ¿Qué hiciste para saber si las plantas son seres vivos? ¿Cuáles son los momentos que hay en el ciclo de vida de un ser vivo? ¿Te fue fácil o difícil explicar por qué las plantas son seres vivos? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a realizar esta explicación? Ahora elabora la ficha del árbol de la quina. Sigue este ejemplo del algarrobo. Nos evaluamos. Describí los cambios en el ciclo de vida de una planta. Comparé los cambios en el ciclo de vida de las plantas y los animales. Describí a través de dibujos y fichas las características de las plantas como seres vivos a partir de su ciclo de vida. Observa si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Muy bien, nos vemos mañana.